He querido ser un héroe, he matado a mi familia. He querido ser salvado, me convertí en villano. Asesiné y destruí tierras cotidianas que los humanos consideraban irrompibles. He roto la sociedad para crear un nuevo mundo a mi placer. He llorado, he reído, he hecho amigos en el camino. He traicionado y he sido traicionado. Y morí queriendo destruir todo con mi paso. Soy Shigaraki Tomura. Quizás hayas oído hablar de mí. Boku no Hero es una historia con muchos altos y bajos, eso nadie lo podemos discutir. Jamás perdonaré a Horikoshi por muchas cosas que decidió hacer en ese arco final, pero sin duda, tenemos entre nosotros a un autor que hizo a un antagonista principal redondo. Shigaraki Tomura es para mí uno de los antagonistas mejor llevados del shonen actual. Ahora mismo está en mi top 1 si hiciese un ranking. Me encontraría también con Match del Dorado de por medio. Os recomiendo leer el arco del Dorado de Frieren, también hay un vídeo en el canal sobre él. Pero hoy hablaremos de Shigaraki, de manera cronológica. Intentaremos entender sus acciones y hablaremos con una reflexión final. Shigaraki es un personaje de grises, no es blanco pero tampoco es negro, no mata porque sí, no es un pobre niño llorando y ya está, es un genocida, un villano en toda regla. Pero cuidado, no lo podemos confundir con un psicópata. Un psicópata es alguien que no tiene la capacidad de sentir sensaciones como la empatía o el cariño por otro ser humano, alguien manipulador. Os recomiendo informaros sobre la psicopatía en canales de psicología que lo explican muchísimo mejor que yo. Es una conducta muy curiosa. Yo la resumiré rápidamente. Tú, incluso tú, que estás viendo este vídeo, puedes ser un psicópata. Me explicaré. Un psicópata puede estar entre nosotros en cualquier momento. Existen dos tipos de psicópatas. Aquellos que viven con una condición oculta y aquellos que cometen crímenes impregnados de dicha psicopatía. Un psicópata es alguien que no puede sentir las consecuencias de sus actos. Estas actitudes se pueden reflejar a la perfección en relaciones de violencia contra la mujer o viceversa contra el hombre. Pero Shigaraki nunca fue un psicópata, porque él tuvo la capacidad de sentir la gravedad de sus acciones. Hizo amistades en el camino y se convirtió en un héroe para sus amigos los villanos, por lo que no, la definición de psicópata no encaja con Tomura Shigaraki. Entonces, ahora nos hacemos una buena pregunta. ¿Quién es Tomura Shigaraki? Uno de los capítulos finales de Boku no Hero explora más esta cuestión. Estamos hablando de la reacción popular de la población al descubrir quién era Shigaraki. Sin duda, en la literatura, los villanos son eventualmente considerados como mitos. Somos nosotros, los lectores, que a medida que vamos escuchando dichos mitos, vamos formando una opinión concreta, vamos formando un juicio de valor sobre la persona que fue directamente el villano. Horikoshi dedicó un capítulo increíble a enseñar la opinión de los ciudadanos. Estos ciudadanos también nos representan a nosotros como lectores. Tenemos diferentes opiniones sobre él. Algunos piensan que solo era un niño llorando, otros que era un genocida que no merecía nada bueno en el mundo. Algunos rezaban y agradecían que su sufrimiento hubiese terminado, e incluso otros decidieron llevar su filosofía y su historia al futuro. ¿Y sabéis lo más gracioso de todo? Que todas estas respuestas son correctas. Shigaraki nació en una familia aparentemente normal. Al igual que Deku, este nació en busca de convertirse en un héroe. Recordemos que estos dos hacen paralelismos constantes a lo largo de la obra. Shigaraki era el nieto de una mujer llamada Nana, una portadora del One for All. Dicha mujer era la madre del padre de Shigaraki, pero a diferencia de la familia de Deku, la cual veía la figura de héroe como un dios por el que suplicar, la familia de Shigaraki los veían como auténticas tragedias. Nana abandonó a su hijo con el fin de proteger el mundo. El padre de Shigaraki se convirtió en un odiador de los héroes por culpa de la ausencia de su madre. Horikoshi, a partir de aquí, te lanza varias cuestiones. ¿Es moralmente correcto abandonar a unos pocos con el fin de salvar a otros muchos? ¿Es la figura del héroe completamente altruista? Ya eres tú, como lector, quien le dé forma a estas respuestas. Por lo que si algo representa a Boku no Hero es el significado del heroísmo. Una sociedad aparentemente de rosas, pero que al igual que el mundo de The Boys, serie muy recomendada por cierto, este también tenía enormes pozos de oscuridad en ella, y uno de esos pozos de oscuridad tomó demasiado poder como para poder actuar por su cuenta. Shigaraki sería maltratado por su padre por la idea de querer convertirse en un héroe, al contrario que Deku, quien era alabado por su madre. Después de un chanchullo provocado por la supuestamente maestra de esta historia, Shigaraki fue dotado del don borrar o desintegración, depende de las traducciones. Ya sabéis que algunas veces pueden definir cosas diferentes cada una. La casa de la que vivía Shigaraki era su cárcel, su infierno. Por eso logró destruirla junto a su familia. Este sintió placer, destruyó su mundo, su hogar, esos ideales corruptos. Sintió placer debido a que logró
logró liberarse de toda esa desesperación. Con el paso del tiempo, se convirtió en un niño desesperado en mitad de las calles y lleno de sangre. Aquí, lo que debería de haber sucedido era que hubiese aparecido algún héroe a salvar a Shigaraki. Vamos, Tenko, vamos a buscar una vida mejor. Pero la realidad fue demasiado alejada de ello. ¿Qué hubiese pasado si le hubiese alzado el brazo a Shigaraki a alguien en ese momento? ¿Qué habría pasado con Tokio si Shigaraki hubiese podido ser reinsertado en la sociedad? Esa respuesta nunca la sabremos, porque al final del día fue ignorado por todas las personas que aprecian en las calles de Japón. Nadie lo ayudó, nadie mostró una pizca de empatía por él. Le miraron con miedo, como si fuese un bicho raro, por lo que al no recibir una mano de la increíble y altruista sociedad de héroes, recibió una mano del villano de esta historia. Podemos cuestionar muchísimas cosas de este vendehumos. Todavía estoy esperando a que mate a alguien en la guerra final esta que él mismo creó. En fin, qué mal villano es All For One. Pero fue la persona que les tiró ese brazo que Shigaraki necesitaba en ese momento, bautizándolo de nuevo y llenándolo de odio para convertirlo en un cascarón vacío y manipulable. Shigaraki era el plan perfecto de All For One para crear un nuevo cuerpo. La dinámica es la siguiente: All For One crió a Shigaraki para que creciese con odio a la sociedad de héroes. All For One creía que este era un odio artificial creado por él mismo, uno que le ayudaría a fusionarse con su discípulo, tomando su cuerpo y creando un nuevo ser. Pero no, Shigaraki crió y fortaleció su propio odio, un odio que All For One jamás podría entender, algo tan increíblemente potente y fuerte. Por eso Shigaraki ganó múltiples veces la pelea mental con este desgraciado. El caso, que me voy por las ramas, sigamos por orden cronológico. Poco a poco Shigaraki va creciendo en una sociedad podrida, sentiría relajación al colocarse las manos de su familia muerta en su casa, la familia que él mismo asesinó. Esto le impedía volverse loco. Además de ello, hacía amigos por el camino. Por eso Shigaraki no es un psicópata, porque entiende y aprecia sus vínculos. Se crea su propio club de marginados de la sociedad, un animal humano que recibía racismo, un hermano con odio a su familia que vivió algo similar a Tenko en niveles de sufrimiento, una mujer que fue rechazada por su sonrisa y su don. Con su nuevo grupo de amigos, este viviría un viaje en busca de reventar la sociedad de héroes. Pero ¿qué es la sociedad de héroes? La sociedad de héroes es un conjunto de actitudes que toman tanto los héroes como los humanos civilizados. La admiración a figuras públicas que era imposible que fuesen capaces de cometer algún crimen atroz. Dicha máscara se cae cuando Dabi confiesa lo que le hizo Endeavor. En dicha sociedad todo es de color de rosas, todo es bonito, nada es malo. Los villanos hay que vencerlos y los héroes salvan a todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Pero esa era una cruel mentira, porque los villanos de esta obra no son seres malignos porque sí. Bueno, mejor dicho, me corregiré. Los elementos principales de la Liga de Villanos no se despertaron un día cualquiera y decidieron matar. Todos, absolutamente todos, son productos de la sociedad de héroes fallida, Shigaraki como el juguete roto principal. En este tiempo, Shigaraki viviría aventuras con su nuevo grupo, entendería los motivos de vivir de Toga, apoyaría a Dabi en su causa. Pero, ¿y Spinner? Shigaraki desarrollaría una relación de amistad con un humano bestia llamado Spinner. Dicho villano no tenía un objetivo como los otros compañeros, sino que lo que quería era seguir a Shigaraki ciegamente. Recordemos que al principio de su vida, Shigaraki quiso ser un héroe, y ¿sabéis qué? Al final del todo, Shigaraki se convirtió en uno, el más increíble de todos. Pero no estoy hablando de un héroe para la sociedad, sino, en palabras de él, un héroe para sus amigos, los villanos. Aquí, Boku no Hero hace una metáfora y le da la vuelta a la tortilla al significado de la palabra héroe. ¿Qué es ser un héroe? Shigaraki fue un héroe para los villanos, les dio techo, les dio un plan, algunos hasta un propósito, el de destruir todo. Por lo que dichos villanos veían a Shigaraki como si fuese el All Might de su mundo, un claro paralelismo en la sociedad de Boku no Hero, que sin duda es de mis conflictos favoritos de la historia. Por lo que poco a poco, Shigaraki se iría convirtiendo en el héroe perfecto para sus amigos los villanos, a la vez que en el villano más atroz para el resto del mundo. Tiene encontronazos con Deku. Al principio pensábamos que solo era un loco maníaco que quería matar, pero después del arco de My Villain Academy entendemos más sobre su personaje y vemos que él no mató a su familia por sentir dicha presión, sino que simplemente buscaba hacerlo. Se sintió orgulloso de sus actos, quitándose las manos de su cara, se convirtió en ese ser atroz que ya todos conocemos. Pero creo que podríamos hablar también de un factor súper importante que también causó polémica con este personaje, y estoy hablando del niño llorando dentro de él. Vale, ¿quién era el niño llorando? El niño llorando es la representación astral de la versión de Shigaraki que se sentía reprimida por All For One. Dicho niño deseaba que un héroe le salvase, es decir, dicho niño está representado tal cual como el infante que deambulaba por las calles de Tokio rezando porque algún héroe le salvase. Pero ¿qué pesan más? ¿8 años de los cuales solo recuerdas 2 contados porque eras un infante? ¿O toda una adolescencia y pronta adultez dedicada a tu nuevo objetivo?
Obviamente, este niño tenía que existir, pero técnicamente es solo una representación de la semilla que alguna vez fue Tenko, por lo que no es su representación literal. Él quería matar, destruir la sociedad de héroes que lo rechazó, y ahí está él, lo hizo porque quiso. Más bien, creo que la excusa del niño llorando era solo una creada para que Deku se esforzase en entender los motivos de Shigaraki, aunque realmente es lo peor llevado de Boku no Hero. En serio, Deku, tu desarrollo habría sido 1000 veces mejor si no hubieses intentado salvar a Shigaraki, y que antes de eso te hubieses dedicado a interrogarlo después de inmovilizarlo. Pero en fin, no le echaré más piedras a este protagonista carente de tomar una decisión decente. Seguiré con Shigaraki. Después de ser inundado por una gran cantidad de dones gracias a ser traspasado con la habilidad de All for One, viviría con un enorme conflicto debido a lo que tenía en su interior, pero a poco se iba deshaciendo de él, ganando personalidad y el control de su cuerpo gracias al odio, porque el odio es lo único que mueve a Tomura Shigaraki. Aparecería la heroína y mataría a la heroína número 1 de Estados Unidos y se proclamaría como el enemigo número 1 a nivel mundial, provocaría el caos en todas las ciudades existentes y mataría a cientos de miles, y sin duda, este personaje tiene su resumen perfecto en la batalla final de esta obra. La frase que define a Tomura Shigaraki, un diálogo sacado de su propia boca, es el siguiente: quiero destruir todo lo que tenga que ver con esa casa. ¿Qué es lo que había en esa casa? Su familia junto a su padre maltratador, junto a una sociedad de héroes completamente infectada. Pelearía contra Deku, este último queriendo salvarle, pero no. Shigaraki murió haciendo lo que quería, destruyéndolo todo. En un último atisbo de fuerzas, Deku logró vencer a Shigaraki. De esa forma pudo tener una última conversación con él. Su antítesis por excelencia quiso entenderlo. Gracias a luchar por salvarlo, Deku entendió los motivos de destrucción de Shigaraki. Entendió que todo venía de la raíz más importante de todas, la sociedad de héroes, una sociedad completamente podrida y corrupta. Deku admitió entender a Shigaraki y sus grises junto a sus motivos, porque gracias a él podrá emprender un nuevo mundo para que la sociedad mejore, porque si nunca entendemos la raíz de los villanos, jamás podremos mejorar el mundo. Shigaraki finalmente le dice a Deku que le diga a Spinner un último mensaje. Recordemos que Spinner, si Shigaraki moría, este quedaría vacío. El resto de los villanos tenían otros bastiones y objetivos, pero Spinner, él solo quería seguir con su amigo jugando videojuegos. Dile a Spinner que Shigaraki luchó para destruir todo hasta el final. Y por último, como mensaje de ánimo para Deku, en sus últimos momentos, le animo a esforzarse para crear un futuro mejor. Ahora que estamos con unas últimas conclusiones, vamos a volver a responder al planteamiento inicial. ¿Quién es Tomura Shigaraki? Para algunos, un loco, para otros, un niño llorando, para otros tantos, un incomprendido. ¿Pero para Deku? Para Deku fue la persona que le ayudó a entender que la sociedad de héroes era un estercolero putefacto que había que cambiar. Un personaje lleno de grises, esquizofrenia, ataques de pánico y lloros. Pero a fin de cuentas, el mejor villano que pudo tener una obra que Boku no Hero Academia fue. Espero que algún día podamos ver publicado el libro de Spinner sobre Shigaraki, porque Boku no Hero, al igual que Shingeki no Kyojin, entendió uno de los mensajes más primordiales de la historia de la humanidad. Deku no olvidará a Shigaraki por todo lo que aprendió de él. Spinner dibujará un cómic en su honor. La sociedad olvidará, pero los individuos no, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. He querido ser un héroe, he matado a mi familia, he querido ser salvado, me convertí en villano. Asesiné y destruí tierras cotidianas que los humanos consideraban irrompibles. He roto la sociedad para crear un nuevo mundo a mi placer. He llorado, he reído, he hecho amigos en el camino. He traicionado y he sido traicionado, y morí queriendo destruir todo con mi paso. Soy Shigaraki Tomura, quizás hayas oído hablar de mí.